Bueno, muy buenas tardes, mi gente. Muchas gracias por los que ya están en sala. Vamos a respetar el tiempo de las personas que acudieron a la cita a las 6 en punto de la tarde y los que llegaron antes. Para mí realmente es un verdadero placer y un honor poderles presentar esta tarde al doctor Alfonso Rodríguez Morales. Él es presidente desde 2023 de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, así como presidente pasado del 2021 al 2023 de la Asociación Colombiana de Infectología. Es director en jefe de la revista Travel Medicine and Infectious Diseases, Q1 en Scopus y el factor de impacto es 12.0 en Web of Sciences. Es vicepresidente de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica desde el 2024 hasta 2026. Médico venezolano, tropicalista, docente e investigador senior del Grupo de Investigación de Biomedicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Pereira, Risaralda, Colombia. Es docente de Epidemiología y Metodología de la Investigación, especialización en Medicina Familiar, Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Pereira, Risaralda, Colombia, y docente de la Maestría en Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Científica del Sur en Lima, Perú. Es doctor honoris causa en Salud Pública por la Universidad Franz Tamayo de Bolivia, presidente del Comité de Publicaciones e Investigación de la Asociación Panamericana de Infectología, miembro del Grupo de Trabajo de Virología de la Sociedad Internacional de Quimioterapia Antimicrobiana y sociedad de la cual es además Fellow. Miembro del Consejo desde 2020 hasta 2026 de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación en Enfermedad por Coronavirus 2019 y la Red Latinoamericana de Investigación en Viruela M. Medalla Vara de Asclepio José Félix Patiño del Colegio Médico Colombiano por aportes en investigación y publicación científica en COVID-19 a nivel mundial. Reconocimiento de la ASIN por su participación en el desarrollo del consenso colombiano de SARS-CoV-2 COVID-19. Reconocimiento de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas por aportes en investigación y publicación científica en COVID-19 en América Latina. Miembro del panel de expertos, grupo desarrollador de la guía de síndromes post-COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y H-Index número 66. De verdad que para mí es un verdadero honor y de verdad muy agradecida con el doctor Alfonso Rodríguez, ya que es una persona muy ocupada. De verdad lo hemos invitado en otras oportunidades y no ha tenido el tiempo, pero hoy sacó el tiempo para compartir con nosotros su gran conocimiento. Los micrófonos son suyos, doctor. Bienvenido. Bueno, primero que nada, Lorena, muchísimas gracias. Agradezco la invitación mientras voy compartiendo pantalla. Es un gusto para mí. Justamente pues, lamento en oportunidades previas que hubiese coincidido con otras actividades y a veces las agendas son complicadas justamente porque hay bastantes actividades científicas en el año y tratamos de apoyar en todas partes lo que se pueda, pero en realidad es para mí un inmenso gusto estar esta tarde de hoy, además justamente por el contexto que pues tiene que ver justamente con Venezuela y con esta sociedad que entiendo justamente promueve justamente la investigación. Eh, la tarde de hoy entonces vamos a hablar justamente de una situación que es en realidad bastante compleja, como voy a comentar, y que se ha ido haciendo aún más en la medida en la cual ha pasado el tiempo, sobre todo en los últimos 10 años. Vamos a hablar de lo que son los arbovirus emergentes y reemergentes en América Latina y para dar inicio, sí es muy importante, eso es un deber de todo conferencista, declarar los potenciales conflictos de interés. Son potenciales un poco porque no nos vamos a centrar tanto en el tema de vacunas, pero yo he venido colaborando con algunas industrias del sector privado que justamente se encargan del tema de desarrollo de vacunas de las arbovirosis que vamos a hablar, como el caso de Sanofi con Zika, el caso de Valneva con chikungunya y especialmente el caso de Takeda con la vacuna de dengue, entre otros. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a cubrir un espectro
relativamente amplio, donde vamos a hablar un poco de la situación desde el punto de vista ecoepidemiológico. Vamos a comprender más adelante mejor qué significa eso. Vamos a hablar especialmente de dengue y de chikungunya, que han sido problemas muy importantes en lo que ha ocurrido en los últimos años, en particular la situación con dengue, que en este momento es de lo más preocupante por la naturaleza y la magnitud de la epidemia que venimos ya con varios años en la región, chikungunya, que ha tenido unas implicaciones muy importantes, y vamos a hablar un poco también de la cocirculación, las coinfecciones y de otras arbovirosis que en este momento, si bien tienen epidemiológicamente una magnitud menor, pues no dejan también de ser preocupantes por implicaciones que, como vamos a ver, tienen algunas de ellas y, por supuesto, es mandatorio en estos momentos, si hablamos de forma general de arbovirus, comentar algunas situaciones particulares con la disponibilidad que hay en algunos países ya de América Latina de algunas de las vacunas nuevas para arbovirus, en adición, por supuesto, a la muy conocida vacuna para el caso de fiebre amarilla. Bueno, desde el punto de vista ecoepidemiológico y con una visión amplia, refiriéndonos a todo lo que es la región de América Latina, pues hablamos de una región en la cual tenemos no solamente una vasta población y un territorio, sino una población que es joven, pero que vive en unas condiciones de carácter ecológico desde el punto de vista ambiental, que en una parte muy importante de los trópicos, pero también de los subtrópicos, justamente tiene condiciones propicias para vectores, no solamente de dengue y otros arbovirus, sino en general para muchas otras enfermedades transmitidas por vectores, para zoonosis y en general enfermedades tropicales. Pero además, como vamos a ver, también de condiciones sociales que son muy importantes y que desde el punto de vista de estas, pues ello tiene también implicaciones importantes en lo que se refiere al riesgo de esta y de otras enfermedades tropicales. Esto que les muestro aquí es solamente para arrancar ejemplificando lo que ocurre en un municipio de acá de Colombia llamado La Virginia, muy cerca de Pereira, donde yo vivo hace ya cerca de 15 años, en el cual justamente tenemos unas condiciones que, como ustedes ven, son propicias para diferentes enfermedades tropicales y donde acá, de hecho, hemos tenido importantes epidemias de chikungunya, zika y, por supuesto, hay un escenario propicio para esto desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista social. Aunado a esta situación, por supuesto, lo que tiene que ver con el cambio climático es un elemento importante que ha influido en muchas condiciones, dengue obviamente una particularmente de ellas, y en ese contexto tenemos, por supuesto, que recordar la complejidad, además de los ciclos de transmisión del dengue y otras arbovirosis que, pues, por una parte, involucran vectores, pero en otra, también a considerar y a tener presente, son a su vez condiciones de carácter zoonótico, son infecciones que están en animales y, pues, dependiendo obviamente de la patología y del animal, en algunos casos, pues, incluso los animales pueden sufrir incluso de la patología, más allá de ser obviamente reservorio de esto. El cambio climático entonces va a poner de manifiesto de manera muy importante esta situación porque de hecho, como se ha venido analizando los estudios al respecto en diferentes partes del planeta, esto está influyendo de manera muy importante, especialmente en los cambios desde el punto de vista de la distribución de los vectores. Esto actualmente es un problema importante en el continente europeo y ha conllevado justamente a toda una situación en la necesidad de estudiar y de comprender esto a fondo, porque, pues por supuesto, al tener esta distribución tenemos un riesgo, como vamos a ver, de que estas enfermedades ya no solamente se presenten en los trópicos, sino que puedan ir más allá de casos importados, por ejemplo, a Norteamérica, Europa, con la posibilidad incluso de transmisión autóctona, que es algo que, por ejemplo, en el panel intergubernamental de cambio climático hemos evaluado desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, en enfermedades transmitidas por vectores como el caso del dengue. Entonces tenemos un panorama complejo que para lo que es la región implica que de hecho tenemos dos muy buenos vectores que están muy ampliamente distribuidos en el continente, especialmente en las zonas urbanas, es decir, Aegypti, Aedes albopictus, y que han facilitado que, por ejemplo, tengamos además
no solo la introducción de nuevas enfermedades, sino el hecho de que estas enfermedades, como vamos a analizar posteriormente, van también a quedar de forma endémica. Y este ha sido el caso, por ejemplo, de chikungunya o de Zika, que son dos arbovirus que no son del continente americano originalmente, son arbovirus originarios del continente africano, pero que, pues en el contexto de las condiciones propicias desde el punto de vista vectorial, desde el punto de vista ambiental y social, llegaron en el año 2014 y 2015 respectivamente para quedarse en los respectivos países. Y esto que estamos viendo aquí son las curvas semanales de casos de dengue, chikungunya y zika que, como ven acá, en este periodo del 2014 al 2017 tuvimos simultáneamente causando no solamente casos, sino de hecho situación justamente de epidemia. Y esto es un punto importante que luego lo retomaremos, en el cual de entrada hay que recordar que podemos tener no solamente esa cocirculación, sino que podemos tener coinfecciones entre diferentes arbovirus y de hecho coinfecciones con otros patógenos tropicales que pueden complicar aún más no solamente el cuadro desde el punto de vista epidemiológico, sino especialmente clínico, porque podemos llegar incluso a situaciones extremas como esta, donde un paciente de acá de Colombia nos presentó dengue, chikungunya, leptospirosis y lamentablemente tuvo un desenlace fatal asociado justamente con esto. Entonces, el panorama es complejo y si vemos los datos incluso fuera de las zonas tropicales, esto es el estado de la Florida, en los Estados Unidos, explica justamente por qué esta preocupación ya no es solamente en estas regiones de el trópico, sino incluso de carácter global, porque tenemos este tipo entonces de panorama donde vectores de dengue, de chikungunya y de zika pueden estar incluso distribuidos en múltiples condados del estado de la Florida. Si eso no fuese suficiente, datos relativamente recientes nos muestran que en el continente americano, al menos en las islas del Caribe, hay un tercer vector potencial de importancia, que es el Aedes vitatus, y que de hecho hay estudios que nos muestran que tiene competencia vectorial con toda garantía para el caso del dengue, pero de manera importante también para el chikungunya y para el Zika. Entonces, lo que se ha observado, y aquí un poco para mostrar esa realidad fuera de Latinoamérica, sobre todo en el continente europeo, es que se están dando esas condiciones propicias para que se pueda dar incluso transmisión autóctona por consecuencia justamente de que vectores, como el caso especialmente de Aedes albopictus, se están distribuyendo de manera muy amplia, incluso en el continente europeo, en el contexto justamente del cambio climático, y lo cual, por supuesto, entonces conlleva a que exista casos de transmisión autóctona, como este brote reportado en 2023, no en la costa mediterránea de Francia, sino ya incluso más al norte, muy al norte, en lo que es el área de París, y esto pues realmente es novedoso desde el punto de vista de lo que ocurrió con respecto al dengue. Pero ya se había visto no solo con dengue, sino también con chikungunya y con Zika. Y esto que vemos acá es Miami y el brote del año 2016 con transmisión autóctona de virus Zika, que realmente tomó bastante por sorpresa a la Florida en relación a esta situación. Obviamente, en los países tropicales, y aquí esto es el panorama de nosotros, la ciudad de Pereira, en el cual tuvimos, por supuesto, una epidemia de Zika muy importante, pues obviamente tenemos condiciones ecológicas y sociales para la transmisión, donde tenemos los vectores y evidentemente con las condiciones de cambio climático vamos a tener en diferentes zonas del país una transmisión asociada justamente a esas condiciones. Pero la preocupación justamente con el tema en el contexto de este cambio climático es que el dengue y otras arboviroses en este momento entonces en Europa se van entonces incrementando en su distribución por consecuencia de diferentes fenómenos, el cambio climático, la cuestión obviamente vectorial, pero también por supuesto los fenómenos de carácter social, como tiene que ver justamente con la migración, los viajes y la globalización en general. En nuestra querida América Latina, pues por supuesto tenemos condiciones sociales de diversa naturaleza desde el punto de vista de indicadores que podemos ver acá, que van a estar asociados con todo esto. Y por supuesto, de hecho, también los fenómenos migratorios, sin entrar en detallar las características de esto,
tienen obviamente una relación particular también con muchas enfermedades tropicales y de hecho en estos momentos, para el caso específicamente de el Darién en la frontera entre Panamá y Colombia, tiene una circunstancia particular porque uno de los nuevos eh, patógenos en la zona de los arbovirus reemergentes, es el caso de Oropuche, se está diagnosticando en esta región y esto tiene implicaciones en ese contexto también de este componente de orden social, como es la migración que justamente el año antepasado empezamos a estudiar con la Organización Mundial de la Salud para lo que es la definición de las agendas de investigación en los temas de salud y de migración. Entonces, en ese mismo contexto también, pues, por supuesto, es una cuestión importante en el que, para el caso particular de lo que tiene que ver con las arbovirosis, pues hay que tomar en consideración todos estos elementos, los cuales, por supuesto, el dengue y el chikungunya son de las enfermedades que mayor carga de enfermedad tienen, como vamos a ver, donde, por supuesto, esto implica no solamente la enfermedad aguda, y tanto en el chikungunya como incluso en el dengue hay que tener en consideración incluso consecuencias no agudas que pueden presentar esta enfermedad, especialmente el caso de lo que tiene que ver con el virus chikungunya. En el documento que publicamos en el año 2020 con la Organización Mundial de la Salud, TDR, que es el de aproximación multisectorial a la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, justamente el llamado es a recordar, entre otras cosas, que pues hablamos de enfermedades que son complejas desde el punto de vista de sus determinantes, porque tenemos determinantes no solamente a nivel del patógeno y el vector, sino, como estoy mencionando, a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico y a nivel, por supuesto, de los sistemas de salud, entre otras cosas que van a marcar diferencias importantes entre los países desde el punto de vista, obviamente, de la respuesta frente a las enfermedades causadas por arbovirus. El panorama, entonces, especialmente después del año 2014, para la región de las Américas es complejo en la medida en la cual, entonces, tenemos múltiples alfavirus, múltiples flavivirus y, especialmente, el año 2024 empieza a ser un problema el tema de Oropuche, aunque, como lo hemos dicho de manera muy importante durante los últimos meses, Oropuche, por supuesto, no es un arbovirus nuevo, es un arbovirus descubierto en los años 50, pero el año pasado, y después comentaremos algunas cosas sobre esto, pues justamente empieza a generar diferentes situaciones que empiezan a preocupar. Pero por supuesto, de los alfavirus y flavirus que tenemos de mayor importancia por su morbimortalidad, tenemos el dengue como principal flavirus. Podemos hacer algunos comentarios luego también con respecto a fiebre amarilla, que va y viene. Tenemos obviamente muchos problemas con fiebre amarilla por no tener apropiadamente vacunada la población. Y por supuesto, en el caso de los alfavirus, una situación importante que sobre todo después de 2014 con el caso de la epidemia de chikungunya se han venido obviamente presentando. Entonces, empieza a finales del 2013 a presentarse casos importados de chikungunya y el chikungunya, especialmente el año 2014, emerge como un problema ya no solo de casos importados, sino de la transmisión autóctona en diferentes países de la región, primero las islas del Caribe y luego llega de hecho a países como Venezuela, a Colombia, a producir epidemias muy importantes acumulando durante ese primer año 2014 más de 1 millón de casos reportados en las Américas, luego comprendiendo de hecho las consecuencias crónicas además que esta enfermedad puede tener en una proporción muy importante de los pacientes afectados. Pero además, sin haber salido de esta epidemia en muchos países, el año 2015 marcó una situación particular con lo que fue la epidemia de Zika y tanto chikungunya como Zika se han mantenido luego de estas epidemias en una transmisión, como vamos a ver, pero el Zika con una situación especialmente particular. En febrero del año 2016, Zika fue declarado por la entonces directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, como una emergencia sanitaria de preocupación internacional debido a que por primera vez un arbovirus era incriminado como teratogénico, es decir, capaz de producir malformaciones congénitas. Y no sabemos, como lo vamos a mencionar posteriormente, si ese es ahora de nuevo el caso con el virus Oropuche, que están sucediendo cosas similares, pero aún por determinar.
Entonces, como decía, una cosa importante justamente que nos da sobre todo los estudios de cero prevalencia, más allá obviamente de la vigilancia epidemiológica, es buscar justamente qué está ocurriendo con muchas de estas arbovirosis. Y es lo que hemos evaluado en algunas poblaciones, como acá donde vivo, en el departamento de Risaralda, acá en Colombia, en el caso de las embarazadas, que por supuesto durante las situaciones de epidemia de chikungunya y zika acá en la región, tuvimos múltiples problemas asociados con esto, pero estos son arbovirus que no han dejado de circular y como vemos acá, tenemos cero prevalencias muy importantes, no solamente de dengue, sino también de zika y de chikungunya, de hecho, simultáneamente en los mismos pacientes desde el punto de vista de su positividad. Entonces, tenemos obviamente una situación en la cual el rompecabezas de los arbovirus se hace más complejo y en los últimos años, como mencionaba, por supuesto, hemos tenido una gran cantidad de casos de dengue, pero también manteniendo la circulación de estos otros arbovirus, como el caso de chikungunya y zika. El año 2022 de dengue tuvimos más de 2.800.000 casos en la región de las Américas, más de 273.000 de chikungunya y más de 40.000 de zika para tener un incremento muy notable en el año 2023 a más de 4,5 millones de casos de dengue, más de 410.000 de chikungunya y más de 36.000 de Zika. Pero ¿cuál es el problema? El año 2024 y este año promete mantener cifras muy importantes. El virus del dengue conllevó a que podamos decir que estamos en medio, sobre todo 2024, de la epidemia de mayor magnitud históricamente en la región de las Américas. Porque el año 2024 conllevó a más de 13 millones de casos de dengue reportados en las Américas, 53% de ellos confirmados por pruebas de laboratorio, NS1, PCR, 0,17% de esos casos, es decir, más de 22.000 casos con dengue severo, con las implicaciones que eso representa para el sistema de salud y con más de 8.000 muertes reportadas, que nos da una letalidad de 0,06% o de 6 muertes por cada 10.000 diagnosticados de dengue para lo que es el cierre del año 2024. Obviamente, Brasil concentra la mayor parte de esos casos en el cono sur, conjuntamente con otros países como el caso, por ejemplo, de Paraguay y de Argentina, que han tenido una cantidad importante de casos, pero también debemos tener presente que en algunas zonas del Caribe, como el caso de Puerto Rico, hay una alta concentración también de casos de dengue severo y de hecho de letalidad asociada con esto. El año 2025, en apenas 6 o 7 semanas epidemiológicas ya reportadas, se llevan más de 600.000 casos que se han notificado y más de 179.000 confirmados, con casos obviamente ya de dengue severo y con muertes asociadas a esto. Y por supuesto, este es un panorama epidemiológico que hay que tener cuidado en los respectivos países. Acá en Colombia, tenemos obviamente una situación muy importante donde el dengue es endemo epidémico, donde a lo largo del tiempo hemos tenido situaciones de epidemias muy importantes con la cocirculación de los 4 serotipos de dengue, dengue 1, 2, 3 y 4. Además, obviamente, con las implicaciones que esto representa en términos de carga y de costo, que es un aspecto también muy importante, por lo cual, como luego pudiéramos discutir, el adicionar, por ejemplo, herramientas de prevención de gran importancia, como el caso específicamente de una vacuna que tiene alta eficacia y un apropiado perfil de seguridad, es un elemento importante justamente en reducir este impacto que tiene también en términos de carga y de costo a los sistemas de salud, al reducir no solamente los casos de dengue, sino también, como es importante al hablar en general de vacunas, ver el impacto que esto tiene desde el punto de vista de otros desenlaces que podemos medir para la eficacia de la vacuna, como es la eficacia en la reducción o prevención de muertes, de hospitalización, entre otras cosas. El año 2023 acá en Colombia tuvimos más de 131.000 casos de dengue.
Y el año pasado, 2024, como ven el panorama aquí, pues obviamente veníamos ya en epidemia en 2023 y 2024 tuvimos más de 2.4 veces mayor cantidad de casos en comparación con 2023, con un total de 320.892 casos de dengue. Obviamente esta es una situación muy compleja y obviamente en 2025 seguimos en una situación obviamente de epidemia. En el caso de Venezuela, los datos que uno puede analizar por la plataforma PLISA, que es una plataforma de la Organización Panamericana de la Salud, nos muestran al menos, porque están disponibles ahí datos hasta la semana epidemiológica 21 del año 2023, cómo ha sido el perfil de casos en el número de casos confirmados, una cantidad que en estos últimos años está oscilando hasta llegar a cifras de 2.592 casos confirmados en el año 2022, confirmados de laboratorio, pero de un total de 11.400 casos notificados que pues entran dentro de otros criterios de diagnóstico sin haberse confirmado necesariamente por laboratorio, casos con signos de alarma, 2.800 casos, 43 casos de dengue grave y 18 muertes por dengue, lo cual pues obviamente puede tener sus discusiones con respecto a su registro, por supuesto, porque lo que reportan ya algunos colegas, sobre todo en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, entre otras, pues obviamente da para comprender que en estos últimos años la situación de epidemia de dengue en Venezuela, por supuesto, ha sido mucho más importante que lo que muestran estos datos epidemiológicos. Pero más allá de esto, pues digamos, esto es lo oficial, aquí podemos ver las curvas, aquí podemos ver por estados alguna, digamos, diferencia desde el punto de vista de la cantidad en el reporte, donde, por ejemplo, estados como Yaracuy, para el caso del año 2023, reportaron la mayor cantidad de casos, seguidos el caso del estado Zulia, el estado Barinas, entre otros que, pues, obviamente han reportado una cantidad muy importante, recordando que, y para efectos ya de la discusión desde el punto de vista clínico epidemiológico, que por supuesto el dengue está presente en todo lo ancho y largo del país, en general, en zonas por debajo, obviamente, de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, que es prácticamente todo el territorio nacional, ¿no? Aquí un poco los datos del año 2022, cómo fue la distribución, de acuerdo a lo que está reportado en la plataforma PLISA, y para el año 2023, de acuerdo a el reporte de los datos hasta la semana epidemiológica número 21. Para acá, para Colombia, 2025, felizmente tenemos datos acá en Colombia. Todas las semanas, el Instituto Nacional de Salud publica su boletín epidemiológico semanal y tiene muy pocos días de desfase, es prácticamente algo en tiempo real, pues podemos ver lo que ha sido el comportamiento epidemiológico de las últimas semanas para el caso del dengue y, por supuesto, seguimos en una situación de epidemia donde acá pueden ver los estados o departamentos, como se llaman acá, que en este momento se encuentran en situación, obviamente, de epidemia. Entonces, hay un panorama complejo. Esto es algo similar en otros países de la región, como decía, además, tenemos una cocirculación, no solamente en Colombia, sino en muchos países donde pues, se ha reportado la cocirculación de los 4 serotipos de dengue. Vean los datos para este año en Venezuela, se reportaban datos seguramente del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que circulaban los 4 serotipos, dengue uno 2 3 y 4 y vean la situación del reporte de serotipos que se encuentra en la OPS para el año pasado, 2024, donde pues muchos países han reportado la concirculación de los 4 serotipos, algunos especialmente el serotipo 1 y 2, pero pues una cocirculación importante justamente de los serotipos. Bueno, con chikungunya tenemos además un panorama particularmente importante que pues hay que mencionar porque chikungunya llega al continente americano el año 2014, finales de 2013, y empieza a tener una transmisión muy importante
Pero chikungunya, una de las cosas que marca particularmente a esta enfermedad es que no se restringe exclusivamente a una fase aguda de esta, que se marca a las 3 semanas, sino que más allá de ese periodo tenemos una fase subaguda y especialmente una fase crónica en la cual diferentes estudios han venido mostrando en distintos países, especialmente acá en Colombia, hicimos muchos estudios al respecto, justamente cerca de la mitad de los pacientes que han tenido chikungunya van a cursar con consecuencias de carácter crónico, especialmente a nivel reumatológico, lo cual, pues, por supuesto, conlleva a discapacidad, lleva unos costos importantes también para el sistema de salud y el impacto que esto tiene, pues, en los indicadores de calidad de vida de los pacientes, donde los pacientes, pues, que desarrollan la enfermedad desde el punto de vista crónica, como ven acá, van a tener un impacto muy importante de las diferentes dimensiones, como se establece en los índices desde el punto de vista de calidad de vida. Y de hecho, acá que hemos hecho también estudios de tipo cualitativo, pues también la percepción de los pacientes respecto justamente del impacto que tiene la enfermedad crónica realmente es muy importante porque para muchos de ellos termina siendo bastante incapacitante. Esta situación tuvo lugar particularmente en países como Colombia en el año 2015 y luego de esto hemos tenido un número bajo de casos agudos, pero por supuesto la permanencia de esta cronicidad. Hasta el año 2023, cuando empieza otra vez esto a marcar de manera importante en la región de las Américas un aumento, sobre todo a expensas de algunos países, especialmente en el cono sur, como el caso de Paraguay, el caso mismo de Brasil, y donde pues es importante mencionar que además con una co-circulación de diferentes genotipos, el genotipo asiático que ingresó a Colombia y el genotipo EXA que estaba ya de hecho circulando en Brasil. En este momento Brasil tiene y algunos otros países de la región en el cono sur la co-circulación de los dos genotipos, justamente la situación de alerta con respecto a las consecuencias que puede tener chikungunya, que en un principio muchos pensaban que no podía conllevar a consecuencias agudas, graves e incluso desenlace fatal. En Venezuela, el caso del doctor Jaime Torres reportó muy bien muchos casos importantes con desenlace incluso fatal. Y acá en Colombia veníamos justamente en esa época también discutiendo esta situación. Y como ven acá, en estos datos de la OPS, entre el 2020 y el 2023, se han venido reportando en la región una cantidad importante no solamente de casos de chikungunya, sino que estas barras en rojo que vemos aquí no son casos de chikungunya, sino que estamos hablando acá de muertes asociadas por chikungunya, porque el chikungunya en su carácter multisistémico, donde puede afectar múltiples órganos y sistemas, puede afectar a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, puede conllevar a desenlace fatal. El año entonces 2023 fue particularmente importante para algunos países en la región, como el caso de Paraguay, Argentina, Bolivia e incluso Uruguay, que empezaron a reportar casos por primera vez. Uruguay, un país muy al sur, un país que no tenía previamente condiciones para el dengue, para el chikungunya, ha venido justamente en parte también por estas consecuencias desde el punto de vista ambiental a tener la situación con el Aedes aegypti y a tener de hecho casos autóctonos reportados de una manera importante en adición justamente a los casos en viajeros. Situación también similar en gran parte a lo que ha ocurrido en los últimos 2 años con Argentina, que se ha visto también en un reto muy importante en la co-circulación y epidemia simultáneamente, tanto de dengue como de chikungunya, incluso en la provincia de Buenos Aires. En Paraguay, y como lo reportaban a finales del año 2023, se introdujo, de hecho, el linaje EXA y este linaje también ha estado asociado con problemas de importancia en los cuales pues, Paraguay ha estado enfrentando conjuntamente con Brasil y otros países del Cono Sur una situación de epidemia muy importante. Como vemos aquí, para finales del año 2024 se tuvo un reporte de más de 400.000 casos de chikungunya, 222.000 de ellos confirmados por laboratorio.
Si todo eso no es suficiente, como decía, debemos tener presente que la cocirculación de arbovirus en la región hoy en día es bastante compleja. Hemos hablado del dengue, del chikungunya, mencionamos algo ya del Zika, pero aparte de eso, hemos tenido un aumento importante en algunos países en la detección, por ejemplo, del virus mayaro. El virus mayaro es otro virus latinoamericano autóctono descrito por primera vez en Trinidad y Tobago. Y, por supuesto, es muy importante en los actuales momentos tener a Mayaro justamente también en ese diagnóstico diferencial, porque el Mayaro es otro arbovirus que está justamente en esta co-circulación en la región de las Américas y que de hecho se parece mucho desde el punto de vista de las consecuencias, al fin y al cabo, un alfavirus, al fin y al cabo como alfavirus, también con la capacidad de producir consecuencias articulares y obviamente a tratar de hacer ese diagnóstico diferencial con el chikungunya. Pero tenemos obviamente viejos enemigos como el caso de la fiebre amarilla y debemos recordar que la fiebre amarilla la tenemos obviamente en zonas selváticas con ciclos enzooticos complejos donde tenemos obviamente situaciones de episodios, los primates involucrados y vamos a tener obviamente en la medida en la cual no tengamos debidamente a la población vacunada el problema justamente de la fiebre amarilla. Tenemos una vacuna que es probablemente de las más eficaces que hay, prácticamente con una eficacia cercana al 100% y con un perfil de seguridad muy apropiado, pero en muchos países, y eso de hecho es lo que estamos enfrentando actualmente en Colombia, con lamentablemente coberturas bajas de vacunación que han conllevado en el caso de Colombia, a la reemergencia en el año 2024 de un brote importante de fiebre amarilla que a la fecha ya casi se acerca a los 30 casos confirmados entre lo que va del año pasado y este año. Y obviamente la fiebre amarilla en personas no vacunadas tiene obviamente una importante tasa de letalidad. El caso de Venezuela, justamente el año 2021 tuvo una situación importante de epizootia, especialmente en el oriente del país, en el cual lamentablemente la misma situación, habían coberturas bajas de vacunación contra fiebre amarilla y por supuesto se dio esta situación en el cual se dieron casos de fiebre amarilla y por supuesto esta es una situación que preocupa. Preocupa además en un contexto en el que, por supuesto, otros países de la región, el caso de Perú, el caso de Bolivia, el caso de Brasil, en estos municipios han venido reportando en años recientes justamente esta situación de fiebre amarilla y donde pues es crucial, aquí es crucial el tema de la vacunación en la población, especialmente en zonas de riesgo, donde la gente que vive en zonas de riesgo o visita estas zonas de riesgo, obviamente deben estar debidamente vacunados. Pero como decía, debemos tener el panorama abierto, pueden llegar otros arbovirus de otras partes, ya he mencionado el caso de Mayaro, pero pueden incluso llegar arbovirus incluso del continente europeo, otros arbovirus del continente africano, nos llegó en su momento chikungunya, nos llegó en su momento Zika. ¿Quién nos dice que no pueda llegar en un momento, por ejemplo, el virus Yon, que se encuentra ampliamente distribuido en el virus africano, este virus en el continente africano? Pero, de hecho, aparte de eso, y esto es una reflexión reciente en esta publicación que acabamos de hacer hace unos días en el Trial Medicine and Infectious Diseases, con respecto a Usutu. Usutu es un virus que originalmente es también del continente africano, es un virus que tiene tropismo por el sistema nervioso central, que es zoonótico también, que puede afectar aves y a equinos. Y en el continente europeo se ha dado transmisión autóctona de este y hace algunos años nos planteamos si esto pudiera ser también una situación de la que nos tuviéramos que preocupar por su llegada al continente americano. Un estudio reciente del año pasado justamente sugiere con la detección por PCR que el virus está circulando, de hecho, en el continente americano y específicamente acá en Colombia, en el departamento de El Meta, lo cual pues es algo que está por confirmarse, pero hay que tenerlo presente en este panorama complejo de diversidad de arbovirus que tenemos históricamente, como el dengue o la fiebre amarilla, de otros que
han emergido más recientemente o de aquellos que pueden llegar incluso de lugares más distantes, algunos que no pensamos, por ejemplo, el virus del Nilo Occidental, que ha tenido epidemias muy importantes, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero que de hecho ya se ha detectado también, por ejemplo, en Brasil, donde se han dado algunos brotes esporádicos. No se ha confirmado, por ejemplo, en muchos países, pero es algo que hay que tener presente. O, como decía John, en el continente africano, o incluso en algún momento que pudiera llegar incluso hasta de más distante, la encefalitis japonesa, que es un arbovirus de la región del Asia Pacífico. Pero fuera de ellos, que son de lugares distantes, debemos también recordar que tenemos otros arbovirus. En adición, ya mencionaba el caso de Mayaro o de Oropuche, que son menos atendidos, como el caso de Madariaga, del virus de San Luis o del virus de Rocío, que también en ciertos países hay que tenerlos presentes en el diagnóstico diferencial porque pueden estar asociados justamente al síndrome febril. Pero el año 2024 marca un punto muy importante y hemos estado hablando bastante de este tema y de hecho, pues si en algún momento quieren que entremos en el detalle particular de hablar de Oropuche, podemos hacerlo. Este virus justamente empieza a preocupar porque este virus en 2024 empieza a tener un reporte muy importante en Brasil y tiene implicaciones particulares porque se ha asociado con algunos desenlaces fatales, además con transmisión vertical. Pero además, por primera vez, sale fuera de América Latina y se tienen casos importados en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Alemania, en Italia, entre otras partes. Empezamos a verlo con mayor importancia en otros países de la región, como Bolivia, Perú, Colombia. En Venezuela se ha reportado previamente una de las resortantes de este virus en el estado de Anzoátegui, el grupo del doctor Juan Carlos Navarro, el resortante Madre de Dios, en una zona cercana a Anaco. Y pues es entonces un arbovirus que nos empieza a preocupar porque no sabemos si justamente estos casos que se han dado de transmisión vertical con la asociación de microcefalia, podamos estar entonces frente a un escenario similar a lo que se vio frente al virus Zika. Y entonces, a partir de esos casos de transmisión vertical, se está investigando justamente esos temas de causalidad. Estamos trabajando actualmente en responder a la OPS con una serie de preguntas de investigación justamente en esta formulación. Y a partir de los casos importados, se están investigando también muchas cosas como fenómenos de persistencia viral. Vean acá, detección a los 58 días del virus en la orina, pero otras cosas como su detección incluso en semen, que a partir de ese aislamiento se ha visto en cultivos de células Vero E6, efecto citopático, lo cual sugiere de hecho la posibilidad de transmisión sexual de este arbovirus, lo cual en otros arbovirus también es un tema que se ha discutido ampliamente, sobre todo en el Zika, pero muchos otros como chikungunya, incluso fiebre amarilla, dengue, se han detectado y en algunos incluso confirmado que existe esa transmisión, por lo cual ya empezamos justamente a alertar de esta posibilidad del riesgo emergente de una potencial transmisión sexual de Oropuche con las implicaciones obviamente que hay que tener frente a esto, la prevención, el uso de preservativos, condones, especialmente en zonas no endémicas, porque esto pudiera ser una situación. Entonces, el año 2024 tiene una gran cantidad de casos que se reportaron en diferentes países, con los casos importados incluso a los Estados Unidos. Acá en Colombia hemos tenido en estos 6 departamentos 74 casos confirmados a la fecha, especialmente en los departamentos del sur, que son parte de la región amazónica, como el caso de Amazonas, como el caso del Caquetá, que en el caso de Amazonas es fronterizo con Perú y con Brasil, y allí existe toda una preocupación. Hay obviamente muchas preguntas sobre esto, si hay una evolución genética del virus, cambios de carácter ecológico, de punto de vista vectorial, las migraciones, entre otras cosas que en gran parte
hemos discutido en esta publicación con el doctor Jan-Felix Dressler del Instituto de Virología del Charité en Alemania, que se publicó hace poco en el Lancet Infectious Diseases. Y bueno, el año 2024 cierra con más de 15.000 casos confirmados en la región, desde la Asociación Panamericana de Infectología, en nuestro comité de medicina tropical y medicina del viajero, que lidera el doctor Jaime Torres, conjuntamente con el doctor Wilmer Villavir y el doctor José Antonio Suárez, que es también venezolano en Panamá, y la viróloga Yamilka Díaz. Justamente se ha desarrollado esta guía de lo relativo justamente a el diagnóstico y al manejo tanto de Oropuche como de Mayaro. Bueno, finalmente un par de palabras, como había dicho, respecto a lo que tiene que ver con las vacunas. Hemos tenido para el caso del dengue, nuevas vacunas. Para el caso del dengue, una vacuna previa de Vaxe, que en el caso de Latinoamérica en general no se aprobó por la mayoría de los países. Y en estos momentos tenemos la vacuna de Takeda, que originalmente este es el código que tiene, TAC 003, hoy en día la Qdenga, la cual es una vacuna que tiene un perfil importante desde el punto de vista de eficacia, como podemos ver de los estudios, en el cual en lo que es para infección virológicamente confirmada por dengue tiene una eficacia de un 61% y contra hospitalización por dengue virológicamente confirmado de un 84,1%. Acá están los estudios. Y tenemos también otras vacunas que vienen justamente en curso, como el caso de la vacuna Butantan de MSD, que tiene una eficacia contra dengue virológicamente confirmado de un 67,3%. Y pues podemos ver contra otros desenlaces de hospitalización, etcétera. Pues también es una vacuna que va a venir, no está, esta todavía no está aprobada, justamente con unos perfiles importantes de eficacia y de seguridad. La vacuna de Takeda está aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, ya fue aprobada por las agencias regulatorias de Brasil, de Argentina, de Colombia. Acá la estamos aplicando. En el caso personal, yo tengo las dos dosis ya de la vacuna de dengue, el ejemplo obviamente dándolo, y pues justamente basado en el perfil que esta vacuna tiene. Tenemos además también ya una vacuna de chikungunya. En esta revisión que publicamos justamente a mediados del año pasado, discutimos en detalle esto, y esta es una vacuna que fue aprobada por la FDA, es la vacuna de Valneva, y es también una vacuna que tiene pues un perfil importante desde el punto de vista de inmunoconversión y obviamente de seguridad. Entonces, tenemos un panorama en el cual además pues contamos ya con vacunas para dengue, para chikungunya, en adición a las vacunas que teníamos para fiebre amarilla, para encefalitis transmitida por garrapatas y para encefalitis japonesa, todas ellas arbovirosis. Y por supuesto, es importante tener presente el trabajo a futuro en el desarrollo de nuevas vacunas que vienen, por supuesto, en el camino, como las vacunas para el caso, por ejemplo, de Zika y de otras arbovirosis, dada obviamente la importancia que las arbovirosis tienen a nivel no solamente regional, sino por supuesto a nivel mundial. Por su atención, muchísimas gracias, y por supuesto si hay alguna duda, pregunta o inquietud, por supuesto, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Si hay personas en sala que tengan alguna pregunta, que por favor quieran abrir su micrófono en este momento o escribirlo directamente en el chat. Hola, ¿cómo están? Hola, Lorena. Bienvenido, doctor Antonio Maldonado, virólogo venezolano. Hola, Bueno, ¿qué tal? en ¿Cómo eso estás? estamos. Hola, ¿cómo está, Alfonso? Un placer haberte escuchado. De verdad que quedé encantado con todo lo que has puesto. Te Gracias. felicito por todo lo que has avanzado y todo lo que has desarrollado. Y bueno, eso es un ejemplo para el mundo y de todas las cosas que se pueden hacer este, a todo lo que está haciendo. Bueno, te quería agregar un poquito a toda tu excelente exposición. Es que hay que agregar de que estos virus son virus ARN. Y estos virus Así es, todos ARN son ARN. tienen una
un gran problema, que ellas no tienen una enzima correctora como lo que tienen los virus ADN, y de esa manera puede corregir cualquier mutación. Por lo tanto, acumula una cantidad enorme de mutaciones que va a ayudar, en cierta forma, a obtener variantes de subespecies, y todo esto es un... O sea que para entramar más en la situación de la arbovirosis en el mundo. Así que era para agregar eso y tomarlo en cuenta también. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Encantado, igual. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Lorena, yo quería comentar algo. Saludos, buenas noches. Bienvenido nuestro entomólogo del estado de Sucre, Milfran Herrera. Querido Melfred, un abrazo. ¿Cómo estás? Caramba, amigo Alfonso, ¿cuándo te veremos por aquí por Sucre otra vez? Si no es así, no lo vemos. Bueno, Yo agradecido, quisiera volver Alfonso. por allá. Sí, bueno, algún día será. Si no, no me Sí, veo yo señor. para Pereira. Mira, Bienvenido. muchas gracias por la conferencia, excelente como siempre. Bueno, lamentable que no tengamos tanto dato como quisiéramos, no haya tanto dato disponible, ¿no? De las arbovirosis en Venezuela. Pero bueno, la situación en Colombia nos habla un poco también de saber más o menos cómo puede estar la situación acá. Lo de Mayaro siempre, los últimos años me ha estado inquietando bastante, porque bueno, seguramente está circulando por allí y al igual que con otras arbovirosas, a lo mejor como Zika y chikungunya, todo está pasando a lo mejor como dengue. Y bueno, tampoco es que haya mucho registro con dengue tampoco. Eh, pero bueno, esperemos que pronto esta situación pueda mejorar para poder tener realmente el panorama completo de lo que está pasando en Venezuela y poder tomar las medidas necesarias para que esta arbovirosis también podamos entrar en algo de control, porque la situación latinoamericana, tal como lo plasmaste, es verdaderamente un panorama grave. Y si nos siguen llegando arbovirus, como va a pasar, eso no lo va a poder evitar nadie. Necesitamos sistemas de salud bastante sólidos para poder enfrentarnos a esto y mucha comunicación epidemiológica para poder hacer análisis correctos. Mencionabas lo de la presencia del Aedes vittatus, que bueno, otra cosa más de qué preocuparnos, otro vector que es bastante eficiente con varias de estas arbovirosis. Entonces, bueno, yo me iba a jubilar, pero creo que me voy a aguantar unos añitos. Yo No estaba te pensando en vayas. jubilarme. Estaba pensando en jubilarme este año, pero creo que no voy a poder. No, Bueno, no, no te jubiles Alfonso, todavía. en Hay verdad mucho por que ver. muchas gracias y quería preguntarte a ti, Lorena, si el video de la conferencia va a estar colgado en la página de YouTube, De la en Sociedad el canal de Franco-Venezolana de YouTube de la Ingenieros y sociedad, Científicos, sí, yo los por si voy a acaso. compartir Genial, con todos. Sería genial. excelente para que mucha gente pueda escuchar esto. Nosotros tenemos planteado hacer un pequeño evento, con un pequeño taller con la gente de Salud Ambiental acá dentro de un Sí. mes. Y bueno, hay muchas cosas aquí que escuchamos que nos van a ayudar también para que este taller esté Mm. más enriquecido. ¿Verdad, doctor Maldonado? En eso estamos ya preparándonos, con el favor de Dios. Sí, Amén, señor. amén, amén. Sí, me estaba recordando que ¿cuándo fue? Creo que fue en el 2000 y pico por allí, cuando hubo lo del virus del oeste del Nilo, que la doctora, ay, Doctor no Pujol, recuerdo el nombre, no, no, bueno, Glenda Velázquez. Creo que Ya. Melfran estuvo en una reunión con nosotros una vez que la trajimos acá a Cumaná, a Lipca, y había encontrado no solamente la presencia de anticuerpos contra el virus del oeste del Nilo, sino que en PCR de una cantidad enorme de mosquitos lograron hacer secuenciación. Y justamente uno de esas aves de esos mosquitos que agarraron fue aquí al lado de la Universidad de Oriente, en la Laguna de los Patos. Entonces, Mm. ups, dijimos, esto es grave porque puede ya desencadenar cualquier cosa por acá. Y entonces se mantuvo todo como tranquilo, bajo perfil, y que ella estaba presentando su tesis de doctorado, por cierto, que hemos jurado el doctor Bastardo y yo.
Y bueno, pero después eso se quedó tan callado que al final no supimos qué pasó, que iba a pasar, que hizo protestar, no protestó, pero como dice Melfran, o sea, cuando nos demos cuenta ya tenemos los buches, tenemos allá, tenemos ese gentío aquí, y Claro, con el tipo de defensa epidemiológica que tenemos acá, pues, ¿qué te puedo decir? claro, es que justamente el problema de la situación es no poder tener el diagnóstico etiológico al final. Eso es realmente lo Claro, preocupante porque, pues evidentemente puede haber introducción, puede haber obviamente circulación. Con West Nile se sabe el papel que tienen las aves en la migración y esto pues obviamente ya ha ocurrido en algunos países de Centroamérica. Acá, por ejemplo, en Colombia, no hemos tenido detección en humanos, pero sí hay estudios serológicos exacto, y algunos estudios moleculares en animales, en aves migratorias y pues obviamente esa situación puede estar ocurriendo en otras partes. Entonces, claro, el problema justamente es esa diferenciación que pues por muy clínica que se pueda hacer hasta cierto punto y tener obviamente muy afinado clínicamente el ojo, pues siempre va a haber un solapamiento clínico y va a haber obviamente circulación de otros arbovirus y eso es realmente pues la problemática, poder conocer en detalle realmente cuáles son los otros arbovirus que están circulando en ausencia por una parte de acceso a pruebas moleculares y obviamente también con la ausencia obviamente de información epidemiológica que pues también es otro problema que se adiciona. Entonces, es un panorama complejo en el cual probablemente la respuesta corta estaría en la posibilidad de repente de hacer algunos estudios centinela para tratar quizá de en algunas zonas detectar qué está circulando y buscar simultáneamente con PCR o con metagenómica a ver qué arbovirus, por ejemplo, pueden estar circulando en diferentes tipos de población, buscarlo a nivel entomológico o en humanos, etcétera. Y a ver, me imagino obviamente que esto pues se añade también al problema de una gran proporción de pacientes que teniendo síndrome febril quedan sin tener un diagnóstico etiológico específico sí, y obviamente con dudas desde el punto de vista de qué es lo que puede obviamente estar asociado ahí y arbovirus obviamente va a tener un papel importante especialmente en estas zonas donde sabemos tiene importancia no solamente el dengue sino otros arbovirus posiblemente. seguro. De hecho, hubo un tiempo en que cuando estábamos en el IPCA, Lorena se debe acordar cuando estamos por allá en el IPCA, en ese Instituto de Investigación en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, quería yo en un proyecto montar un laboratorio de biología molecular, en este caso yo lo quería para virus para enfermedades como que afectan el sistema nervioso, ¿ok? Como herpes, como otros virus que hay muchos casos aquí y que se desconocen. Pero lamentablemente, bueno, y para otro, quería ampliar ese laboratorio para hacer varios estudios maravillosos acá. Todo inspirado, todo emocionado, conversaba con mis compañeros y empezamos a hacer algo bien bonito y bien serio. Pero justo comenzó en el que ya había, eran súper caros los reactivos, eran demasiado costosos. Después iba la invasión en la universidad, acabaron con todo, literalmente, Alfonso, acabaron todo. Entonces, toda esa idea, luego me jubilé, dije yo, bueno, ya qué más voy a hacer, ¿entiendes? Pero bueno, creo que Dios quiera me pueda tener un golpe de suerte y hacer algo así para expandir toda esa información, todos esos estudios en el oriente, porque todavía queda mucho carúpano, cariaco, todo eso por hasta Wiria, sería súper, súper interesante hacer Claro, estudios de ese tipo. sin duda, Bueno, sin ya duda. ves, Y pues. debe haber mucha circulación de arbovirus en la zona. Nada, No, bueno, no me la queda chiqui duda. chiqui, pues. Sí. Bueno, un placer. Muy bien, gracias, Un doctor. gusto, muchas gracias Antonio por tus palabras y también a Melfred. Seguro, seguro. Estamos en contacto. Por aquí tenemos un Claro que sí. comentario de María Emilia Figueroa que dice, súper agradecida y sobre todo muy interesante la información, aspectos como las vacunas y todo lo relacionado a las arbovirosis en Venezuela me dejó enganchada. Qué Bueno, bueno, muchas doctor, yo gracias. quisiera preguntar algo. Melfran lo medio Claro anunció que por sí. ahí. Aedes vittatus, ¿qué Sí, tal ese señor. vector? ¿Cómo se comporta con Bueno, respecto a Aedes aegyptis, Aedes albopictus? Hay como que
una readaptación de ese sobre los otros. ¿Cómo estamos aquí ahorita? Sí, bueno, mira, hasta el momento hay estudios que han mostrado la presencia en varias islas del Caribe, en el caso particular de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico. No hay hasta el momento un estudio que muestre la presencia de Aedes vitatus en otros países ya en zona continental propiamente, pero sin lugar a dudas el llamado que se hizo desde hace ya 5 años es que hay que obviamente reforzar la vigilancia entomológica porque esto lo que haría es añadir otro vector competente, sobre todo para el caso de dengue, pero se sabe, hay estudios, justamente también lo estaba mencionando Melfran, tenemos estudios que muestran que Aedes vitatus en otras regiones del planeta es competente para dengue, es competente para chikungunya, incluso es competente para Zika. Entonces, es un panorama que se hace más complejo porque, pues, si ya de por sí era un problema tener que lidiar con el caso específicamente de DGGPT y de Salvopictus, pues ahora, si este tercer vector estuviera presente en zonas urbanas, pues es un problema adicional y es algo que hay que reforzar también desde el punto de vista de la vigilancia entomológica. Lo hemos discutido, de hecho, también con otros entomólogos en otros países, con el doctor Juan Carlos Navarro, que está actualmente en Ecuador. Lo hemos traído acá en varias oportunidades a eventos acá en Colombia y justamente es una preocupación que hay que retomar porque, por un lado, no se está haciendo suficiente vigilancia entomológica, pero por el otro lado, pues no se está buscando muy activamente la presencia de Vitatus y esto pudiera ser potencialmente un problema en un futuro. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí dice Cruz Gómez, felicitaciones, doctor Alfonso, muy buena y completa su Gracias. disertación. El profesor Maldonado completó con su intervención. Por lo que trabajamos para los que trabajamos en salud pública es muy valiosa la información. Saludos desde Cumaná. Cumaná presente Muchísimas fuertemente, el gracias. estado Saludos. Sucre. Muy bien. Que se note Bueno, Sucre. así es. Agradecida enormemente, doctor. Sé que usted tiene una agenda muy ocupada, no lo vamos a retener más. Tan pronto tengamos subido en el canal esta valiosa información, lo vamos a compartir para que usted lo pueda compartir con todas las personas que usted conoce, que Claro que son sí. importantes, para que puedan seguir difundiendo esta información. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias, ti, doctor. Lorena, por la invitación. Gracias a todos. Saludos, Antonio. Un Saludos, placer. Melfran y a todos por allá por Sucre. Saludos. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Feliz noche para todos.